Hola a todos, estamos aquí en nuestro Hablemos sobre Robert Schumann, ya que este compositor hoy está de aniversario. Quisimos dar este espacio para poder hablar y conocer un poco más sobre su música, sobre anécdotas, sobre, bueno, piezas de él y todo. Estamos a la espera de nuestro profesor de teoría, Jesús Espinosa, para poder comenzar. Ay. Azafrana Barrotes. Hola. Hola a todos. Jesús Espinosa, ¿cómo está? Don Jean Paul Harp, aquí estamos, po, en las mismas que usted. Bueno, te dejo a ti comenzar este conversatorio sobre Robert Schumann. Ya, pues, bueno, ¿Mm? No, dime, perdón, que tengo La mitad de esta charla va a ser, hable usted, vamos a estar así todo el rato. No, pues entretenido para mí poder compartir y sobre todo al principio la idea de una charla sin la posibilidad de transmitir la música sobre un compositor es algo un poco difícil, mantener una hora, siendo que la vida de Schumann es súper interesante, en el fondo vamos a hablar de eso. Pero el hecho de poder compartir aquí con un pianista, que es uno de los ámbitos más fundamentales, yo creo que va a ser una conversación súper interesante para poder hablar de uno de los pocos compositores que tiene una vida tan interesante como su música y que se entrelaza tan bien. Cada periodo de la vida de Schumann, alegres y tristes, vamos a ir viendo ahí, está súper relacionado con su música. Con Bach, por ejemplo, cuesta, ¿cierto? O con Beethoven lo imaginamos, pero con Schumann, gracias a los textos y todo, podemos relacionar su música dramática con su vida dramática, así que puede ser súper entretenido. Yo creo que por ahí va a ir bien la cosa. Lo que yo no manejo mucho es lo de las preguntas, así que ahí tú me puedes ir ayudando si aparecen preguntas de personas Y yo te voy a ir. como cosas. La idea es que esto, gente, lo hagamos algo interactivo, así que participen, háganos preguntas que vamos a ir también respondiéndolas entre el profesor Jesús y yo, así que siéntanse en toda la libertad de expresarse ahí a través de los comentarios. Perfecto, súper. No sé si te parece que partimos como hablando un poquito de, bueno, lo que quería comentar yo, que Schumann tuvo una vida donde el piano, la música, en realidad fue el centro lo que hoy reconocemos, pero fue un chico súper dotado en varios aspectos intelectuales. Tuvo una formación con un padre que era un intelectual, era un editor, era un músico aficionado, se podría decir, pero su verdadero trabajo eran las letras. Y esto hizo que Schumann, durante toda su infancia y juventud, estuviera muy ligado a las letras. Y él sintiera que había tanta conexión con el mundo de los sonidos como con la música. Y después eso se traspasa a que su música es muy literaria, siempre cuenta historias, siempre. Por ejemplo, una muy bonita, ¿te acuerdas cuando tuvimos el concierto con Edith Fischer? Que toca obra muy conectada con, ¿cómo se llama? Con cuentos, con historias del mismo. Por ejemplo, en piano hay varias. Tú no sé si podrías comentar alguna ahí de las obras o sobre otra línea. Sí, está el carnaval, las historias de David, que fue la que tocó Edith en el concierto acá. Bueno, están las escenas infantiles de Schumann que evocan un poco la niñez, los tiempos buenos de la niñez. En fin, hay un montón. Sí, acá creo que podríamos partir este conversatorio contextualizando que Schumann vivió en el romanticismo, un periodo en el cual si se tuviese que, no es por ser pretencioso porque soy pianista, pero si se tuviese que resumir el romanticismo en un instrumento sería el piano. Dilo. Pero
La cosa es que a diferencia de otros compositores, al igual que Chopin, Schumann fue un compositor que ocupó la música para expresar lo más profundo de su ser. A diferencia como estaba de moda en esos tiempos del virtuosismo y de mostrar así velocidades extremas a los Franz Liszt o otros compositores como Thalberg, Taut o no tengo otros nombres acá en lengua, son medio complicados, pero a diferencia de ellos, Chopin y Liszt estaban más enfocados en la música, en seguir más la línea de Beethoven, de Bach, y de expresar como su ser más íntimo. Bueno, podríamos agregar que, claro, como tú decías, su papá trató de influir en su vida, pudo, porque él cuando salió de su etapa escolar, quería ser músico, obvio, compositor, pianista. Sin embargo, su papá lo quería meter a las letras sea como sea. Le dijo, oye papá, le dijo, hijo, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer ahora de tu vida? Bueno, quiero ser músico. No, tú vas a ser abogado. Y le dijo que iba a ser abogado. Y Schumann, como muy inteligente, le dijo, sí, ok, pero yo voy a escoger la universidad y el lugar donde estudiar leyes. Y el papá dijo, y buscó el lugar donde estaba el mejor profesor de piano de Alemania y buscó una universidad donde estaba ese profesor, cerca de ese profesor, se matriculó, se fue para allá, se mudó, le envió la matrícula al papá y nunca fue a la universidad a estudiar leyes y se quedó estudiando piano con este profesor. Sí, pues bueno, hay toda una historia ahí justamente con ese periodo. Y eso marca mucho a Schumann. Yo creo que lo que tú comentas ahí sobre la inspiración del virtuosismo marcó mucho en él. De hecho, estamos claros que su obra es muy difícil, pero no es el medio, no es la forma. Él logró ver a Paganini y a Liszt en vivo, en esta época que estaba estudiando Derecho, estaba estudiando leyes en Leipzig, y que estuvo a este tremendo profesor que influyó de muchas, muchas maneras, de manera histórica en la música. Era un gran profesor, era un gran pedagogo, y Schumann empieza a sentir esta fascinación, este toque en su corazón, época justo también la que muere el papá de Schumann, y donde él mismo, si bien el papá lo incitaba, ¿cierto?, a que tuviera como carrera primaria, esto siempre igual aportó o apoyó su carrera musical. Su mamá, por otro lado, no veía por ningún lugar que Schumann fuera pianista en primer lugar. Así que una vez que muere el papá, cuando está en este lugar en Leipzig, Schumann, se ve obligado a hacerle caso a su madre. Y él un poco se la cree y le gustan las letras, le gusta la jurisprudencia, se dedica a estudiar bien apasionadamente, pero la música está siempre alrededor. Y como era parte de la educación de la época, sus amigos literatos, él era, y parte de la Alemania en esa época, era mucho de la bohemia de los cafés, de los bares, y Schumann se empieza a juntar con un montón de gente que es dedicada a esta obra literaria, donde comienza esta revista musical también que marcó muchos cambios, y los mismos amigos comienzan a incitarlo. Y es cuando se encuentra con estos conciertos, estos grandes músicos, que a través de una especie de no técnica, en el sentido de que están por sobre la técnica, demuestran sus pasiones, como el caso de Liszt o el mismo Paganini, aunque el caso de Paganini es más evidente que pareciera ser algo muy difícil más que profundo, cosa que no es verdad, pero es más compleja esa línea. En el caso de Liszt, uno escucha estas obras intocables, pero te transforma y hay una lectura de antes, bueno. Y al final es cuando ahí Schumann le suplica a su madre que por favor lo deje estudiar música, que muy propio del romanticismo, en una carta muy apasionada, y ahí la mamá, medio a regañadientes, le dice como que ya, bueno, ya, haz esto, viendo muy claro que también estaba la firma ahí de su gran profesor de Vic, ¿cierto?, que incentiva un poco y ve en Schumann un talento extraordinario y lo considera y le dice
que probablemente vaya a ser uno de los grandes pianistas de Europa, que podría ser el mejor pianista de Europa. Y bueno, gracias a esa conexión es que Schumann comienza a trabajar y conoce a una alumna muy relevante ahí de Don Vic y muy cercana a él, que es su hija, doña Clara Vic, y después célebre Clara Schumann. Así es. Es importante ahí recalcar que en el caso de Schumann es súper importante el hecho de que él, a pesar de que estaba en un medio donde se recalcaba el virtuoso y se ensalzaba de alguna manera, y muchos músicos se ensalzaban, de hecho, por eso creo que no solamente pasó ahí, Beethoven también, en la época de Beethoven ya estaba pasando algo por eso que Beethoven se aseguraba de escribir las cadencias de los conciertos, por ejemplo, que es un lugar donde se improvisa y se muestra, es como un resumen del concierto. Beethoven ya empezó a escribir cadencias porque los de alguna manera estaban así a perder la obra en su profundizar, mostrándose, exhibicionándose a sí mismo en vez de darle prioridad a la obra. Y probablemente eso se exacerbó en el romanticismo, porque había muchos virtuosos, muchos, y pocos fueron los que pasaron a la historia. Entonces, en el caso de Schumann, por ejemplo, hay anécdotas que cuentan que se encontró con Liszt, que de hecho en los diarios de Clara Schumann, por ejemplo, ella habla de un encuentro medio feo que tuvo con Liszt en el sentido de que le dijo que parara de aporrear el piano prácticamente. Y se la hizo corta. Se fue del concierto, o sea, le dijo las cosas, se fue y Liszt se acercó a Clara Schumann, en ese momento ya estaban casados y todo, y le dijo, solo voy a aceptar esas palabras, solo voy a mantener así en este estado de como frialdad ante esas palabras, solo porque esas palabras salieron de su marido. Entonces, si bien Schumann no buscaba eso, a mí de hecho, por eso a mí uno de mis compositores románticos favoritos, que no lo toco mucho, pero sí es muy importante. A propósito de lo que decías de la revista, hay que poner así en rojo que él fue el revista musical que hubo. Crítica. Sí, una revista crítica. Y no solamente eso, yo digo que él fue el precursor del Facebook. Porque cuando vivía con Clara Schumann, del chat, precursor del chat, cuando vivía con Clara Schumann, tenían mucho trabajo, tenían que estudiar y tenían que trabajar y componer, tenían un librito en su casa donde se anotaban cosas. Entonces chateaban. Sí, para no perder tiempo. Sí. Se ponía claro. Soñé con las estrellas, bla, 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 y el otro le respondía así después cuando pasaba, en la misma casa. Sí, pues. No, yo lo encuentro muy práctico, quizás es medio autista, pero puede haber dado resultados en ello que hay que aclarar acá, esto que la famosa Clara Schumann, Clara Wieck, antes de casarse, es posiblemente la pianista más importante del siglo XIX. Y de esto no hay muchas dudas en su calidad de compositora, en su calidad de artista. O sea, tenemos un caso particular donde dos personas fueron cónyuges, tuvieron 8 hijos, vivieron en una misma casa, que eran verdaderamente brillantes cada uno en su línea. Y esto que puede parecer tan idílico desde un lado de nosotros, decir, oye, qué bonito, cómo dos personas tan buenos artistas se juntan, hay que saberlo llevar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para Clara fue complejo, ella lo asumió como tal porque siempre tuvo una admiración muy grande por Robert, siempre. Pero tenían que ponerse de acuerdo para cosas tan prácticas como estudiar. Entonces, Robert, que tenía esta categoría ya de compositor y de ser tan profundo en sus cosas, tenía los horarios de la mañana para escribir, estudiar, y en las tardes, él, tipo 6 de la tarde, salía, tenía su juerga con sus amigos, se juntaba todos los días a tomar un café, dice él, se supone que era cerveza, en estas tertulias, y era el rato que Clara tenía para poder estudiar, y se tiraba al piano. Uno podría decir, oye, qué bonito que una pareja de pianistas, y bueno, quizá hoy en día existen más formas, pero en esa época había que, ya, o estudias tú o estudio yo.
Y ahí viene un poquito lo que tú dices de los mensajes. Parece muy ideal, pero hay que llegar a concesiones bien, bien importantes cuando hay dos genios tan relevantes en una misma casa. Sí, claro que sí. Mm. Te quería comentar ahí un poquito de esto quizás que hablas del virtuosismo, que es súper relevante, y ahí por eso que me gustaba mucho la idea de que aparecieras tú como lo de pianista, porque hay veces que el virtuosismo, como tú dices, es más escondido. En el caso de Schumann, me parece a mí desde afuera, visto como alguien que estudia las partituras de orquesta en general o que escucha más, Schumann no me ha tocado, por ejemplo, salvo algún arreglo del sueño, ¿cierto? La ensoñación en guitarra y de Agustín Barrios, no he podido tocar la música de Schumann. Parece que es una música muy difícil sin ser evidente. Y lo que hablábamos nuevamente es que ahí aparece un poquito la parte de la literatura. En el fondo, Schumann era un admirador y escribió un par de novelas. No las completó, pero una de las novelas la completó y él era fanático, me da mucha risa porque es fanático de un gran escritor de la época que se llamaba Jean Paul. Así que mira, quizás tenéis que revisarlo, pero en realidad era Jean Paul Friedrich Richter, que fue un escritor, un novelista muy famoso en la época, y Schumann se vio fascinado. Así que quizás ese virtuosismo, esa dificultad técnica, siempre está cubierta de un cuento. Es como decir, te voy a contar una historia muy larga y esa historia podría ser muy latera, pero si te digo, te voy a contar un cuento, tú te quedas ahí fascinado. Es lo que quizás hace Schumann a través de la música de piano, que fue lo principal que compuso durante al menos sus primeros años. Y después era amplió a hacer la música como los líderes, las sinfonías, que son bien complejas, y me gustaría también después aportar un poco más. Pero eso, no sé, quizás cuál es tu experiencia, tú dices, no sé, me gustaría preguntarte a ti, por ejemplo, ¿cuáles son, a ti te fascina Schumann, cuáles son las cosas que debería tener un intérprete a la hora de enfrentarse a la música de Schumann? Siempre hablamos, hay que saber un poco de la vida del compositor, todas estas cosas. ¿Qué debería tener un pianista para enfrentarse a una música que parece no ser tan compleja cuando la escuchas porque hay historia, pero súper difícil? O sea, uno los ve y el humoresque, la kreisleriana, son cosas brutales así, o sea, yo por lo menos quedo para adentro. No sé si nos podría hablar un poquito ahí ya desde el intérprete, cómo es abordar la obra de este tipo de genio. Sí, o sea, mira, a ver, eh, creo que para tocar a Schumann uno ya tiene que tener un cierto grado de madurez musical súper bien definido, porque a diferencia de Brahms, por ejemplo, que en términos contrapuntísticos es mucho más, ¿cómo decirlo?, académico, porque Brahms tenía la escuela así súper marcada, la escuela alemana, y toda La estructura. su polifonía es así magistralmente una catedral. Sin embargo, en Schumann no. En Schumann no. Es como que es muy soñadora su polifonía. Es súper. A veces, inclusive, es un poco imposible hacerla notar como normalmente se podría hacer una polifonía, que sale un tema, sino que como que se interrumpen los temas y es como un poco más. O sea, como una masa sonora, ¿sí? Donde se van resaltando voces y melodías que un contrapunto así serio. Por eso yo lo encuentro súper difícil, porque él como que es mucho más envolvente en su música. Yo me negué a tocar Schumann por varios años, por lo mismo, porque encontraba que su música era muy profunda y yo encontraba que no tenía la madurez para tocar, con excepción de algunas piezas como las piezas que pedagógicamente para jóvenes pianistas, que el álbum de la juventud, el famoso álbum de la juventud, que de hecho vamos a subir algunas piezas de algunos de mis alumnos que están tocando, probablemente después de esta conversación, La charla. de esta charla, y escenas infantiles algunas, pero las piezas como más contundentes, como ya son la Treileriana o el Naval de Schumann, o bueno, las sonatas de él también, son piezas que requieren una madurez musical ya escuchar con el corazón directamente, sino uno se entrega a tocar puras notas nomás. Es algo, Schumann lo encuentra así súper visceral,
Y él súper sincero, súper honesto, él te entrega todo, así te habla de uno, te cuenta todo, desde de sus más grandes miedos hasta sus más elevadas anhelaciones. Por eso yo lo encuentro complicado, porque estudiar, ¿sabes qué? Es tan complicado. Si uno lo ve, por ejemplo, de hecho, si uno lo ve, no sé, en la misma que son como puros acordes que son amalgamas sonoras que se van fundiendo. ¿Sí? Y entre medio está sonando las políticas. Creo que eso es lo más complicado. Sí. Bueno, tú lo abarcas muy bien y en realidad para ir un poquito ya en el ping-pong, yo podría hablar un poco de la música sinfónica en el caso de Schumann. Sucede lo mismo. Durante años y durante mucho tiempo en su vida se habló de que sus sinfonías estaban mal, en el mejor, o sea, en el peor de los casos, o simplemente raramente orquestadas. Es decir, cuando hablamos de orquestación nos referimos a la forma en que un músico lleva sus ideas, se le ocurre un tema, una canción, la lleva a una sinfonía, ¿cierto? La lleva a una orquesta con los timbres que propone, un violín, violonchelo, todo ese tipo de cosas. Así que Schumann siempre fue muy criticado, muy poco comprendido a la hora de hacer música para la orquesta. Y esto hizo que sus sinfonías, su música, su concierto para piano, el concierto para violonchelo, no fueran recibidos con mucha pasión, sabiéndose que Schumann era un gran compositor. En la época, Schumann fue un compositor que tuvo fama y pudo vivir bastante bien, un poco entre lo que hacía Clara, como sus conciertos, con su actividad, y lo que hacía él, a través de su revista justamente, y a través de él como profesor y como intérprete, como compositor. Todo este tipo de cosas hizo que no fue la clásica vida que vemos del compositor viviendo en la miseria, que en general es un poquito exagerada, porque algunos de los grandes, brillantes músicos la vivieron, pero no son todos. Y Schumann, a pesar de sus estados mentales, que yo creo que es algo que vamos a llegar evidentemente ahora, tuvo una vida muy satisfactoria, por lo menos tranquila en el sentido económico. Y sus obras fueron muy complejas y trató siempre de ser original. Una de las cosas que podría apuntar es la diferencia entre Brahms y Schumann, que fueron, ojo, grandes amigos, eso es importante. De hecho, Schumann. anécdotas de encuentros de Schumann para que la gente ahí vea. De hecho, Sí, ¿no? Brahms llegó a los 18 años a tocar la puerta a Robert Schumann. Y Claro. lo atendieron. Bueno, yo sé bien poco de ese encuentro, pero lo que sé es que Schumann lo vio, lo hizo pasar y Brahms tocó un par de sonatas que él tenía. Las primeras, de hecho, son las primeras horas de Brahms. Y Schumann al tiro lo reconoció como un genio y de hecho esa misma semana hizo una publicación en su revista que estaba alojando a un genio en su casa que al final se quedó a vivir con ellos y prácticamente lo amadrinó. Sí. Como su papá. Sí, po. No, una linda historia ahí de amistad. Bueno, y que después prosiguió de manera muy intensa con algunas comidillas que quizás la vamos a dejar entre la amistad entre Johannes Brahms y Clara. Hay que recordar que Schumann tenía bastantes años más que Clara y muere muy joven. Así que Clara Schumann lo sobrevive cerca de 40 años a él, después de la muerte de Schumann, y en esta vida artística mantuvo una amistad muy linda con Brahms. Se dice que Brahms estaba muy prendado por esta mujer que era bellísima, talentosísima, así que también hay harta ahí historia. Vamos a tratar de no entrar tanto al lado rosa, salvo que aparezcan algunas preguntas ahí, Sí, ahí pero nos metemos en conflicto. Preguntaron si Clara y Robert Schumann hicieron algunas obras juntas como compositores. No se sabe, yo busqué harto sobre este apartado porque me tocó hacer una vez en un programa de la radio, un programa sobre compositoras mujeres, y evidentemente Clara iba a aparecer ahí como una de las grandes compositoras. Sí se sabe de la influencia muy fuerte de cada uno entre ellos. Por ejemplo, el concierto en la menor de Robert Schumann es una obra evidentemente trabajada en líneas de inspiración hacia cómo Clara era como pianista. Y de hecho Schumann
hizo varios conciertos de piano que nunca terminó. Hizo al menos 3 conciertos. Primero partió con una fantasía, De que hecho, estaba en mi bemol, después hizo un concierto. el Sí, concierto sí, partió como una fantasía. Fue una fantasía, el primer movimiento era una claro. fantasía para piano y orquesta. Sí. Y ahí fue donde Clara le dijo, oye, tu idea está muy buena, utilicemos esta estructura mayor que la estructura de concierto. Para contarlo quizás algunos, un concierto, cuando uno usamos la palabra de concierto nosotros muy comúnmente, y está bien, no lo vamos a arrancar, pero concierto es una estructura musical, igual que el teatro, ¿cierto? En 3 actos, por lo general, esto es una forma, y cada uno de los actos tiene una forma que se viene trabajando desde el clasicismo, desde Haydn, ya viene una forma que está la forma sonata, que es una forma de contar una historia, de repetirla, de explorarla, y que todos los compositores hasta aquel entonces y posteriormente han utilizado mucho. Como bien decías tú, Schumann era un tipo que no le simpatizaba tanto esto de la estructura, así que él fue un poco seguidor de esta forma sonata, por así decir, donde tú tocas un tema, una canción, para explicarlo, tú tienes una canción y cantas la melodía y tú dices, ya, tengo una buena melodía, ahora tengo que hacer un concierto. Hay ciertas leyes que siguen los compositores para que esa canción sea tratada, y que tú tomas el tema y que lo puedes invertir. Bueno, Schumann no le gustaba eso y él siempre fue un fanático de las variaciones. Gran parte de su obra se basa en una buena idea y en variaciones sobre esa idea más libres. Carnaval, el mismo concierto, generalmente los dos, para piano y el para violonchelo, su sinfonía. No es como decir, tomo esta obra y ahora hago la sección B en tono menor, todas esas cosas de las cuales Brahms y los mismos compositores anteriores utilizaban también. Y era muy especial como en este caso esa fantasía a través de la idea de Clara Schumann, que le decía que esta obra había que explorarla, había que hacerla, había que estructurarla, había que entregarla a un público que gustara, terminó haciendo un segundo y un tercer movimiento y lo que conocemos hoy en día. Y ahí se demuestra también que Schumann era un genio, pero la influencia de Clara en que él trabajara, en creara sinfonías, creara elementos parecidos a algo que el público pudiera sentir, o más que nada quizás los editores, que son los que se encargaban de que una obra llegara a un público y que te la comprara. ¿De qué vivía Schumann en esa época? En buena parte de que algún teatro, de que algún compositor, alguna editorial te compre una obra. Entonces, esa es como la influencia. Y la influencia quizás de Robert en Clara también está un poco en su música. Clara también hizo un concierto para piano en la menor, con una identidad muy propia, pero basado evidentemente en estas formas como geniales de ir creando música. Ahora, a mí, personalmente, yo no conozco ninguna obra en la que esté firmada, por así decir, por los dos, como que tú dijeras, yo hago esta parte, tú haces esta parte. Al parecer se respetaban mucho, mucho en eso, y tu anécdota de dejarse escrito algunos mensajes puede ser una buena explicación de que en realidad hay cosas que no se mezclaban más allá. Sí, bueno, ahí en todo caso el concierto en la menor también es un claro ejemplo de que no, él no le interesaba el virtuosismo exhibicionista, porque ese concierto Mm. no es así virtuoso, es difícil, pero no es virtuoso como, no sé, el concierto de Listo, qué sé yo, pero O el Beethoven 5 es mucho, el 4 y el 5 de Beethoven son mucho más complejos al parecer técnicamente que el concierto de Schumann. y no solamente eso, sino que él le escribió la cadencia al primer movimiento. También, en la época también se dejaba libre ad libitum al intérprete a improvisar, pero él escribió la cadencia. Y bueno, para los que no conocen, el concierto de la menor, no lo voy a tocar entero, pero para que... que tengo el piano, el concierto Aprovecha. Yo tengo uno, pero no toco nada, así que dale. parte con el tema principal. Y luego ahí se comienza la orquesta y el piano acompaña a la orquesta.
de esos tipos de acompañamiento. Bueno, este concierto también no fue muy aclamado en su momento. Cuando se estrenó también no tuvo ahí unas críticas muy, muy entusiastas. Sin embargo, Clara decía que era una obra maestra que estaba encantada con ese concierto. Me gustaría citar Sí, bueno, venía un poco de cerca, pero claro, es verdad, sí. Aparte ella lo estrenó, ella tocó, así que... Sí, claro, de hecho. Bueno, lo otro es que otro de los encuentros interesantes que tuvo Robert fue con Chopin. También se conocieron y en su casa, igual que con Brahms. Las medias juntas, claro. Junta. Primero, Clara conoció a Chopin en Alemania, en un concierto. De hecho, Clara tocaba obras de Chopin, tocaba muchas obras de Chopin. De hecho, Chopin dijo abiertamente que ella era la única mujer, la única pianista o pianista en Alemania que podía tocar su música como era. Fuertes afirmaciones. Fuerte, sí, pues, sí. Ni nadie. Clara. Nadie. Y Sí. bueno, Juan fue a su casa y no tocó nada más ni nada menos que... La balada 1, en sol menor la tocó y cuando Schumann declaró, aquí estamos en presencia de un genio. Sí. Oye, imagínate lo que debe ser para un tipo tan sensible. Estamos hablando de tipos, uno puede ser ya, por ejemplo, nosotros tocó ser los buenos para música de alguna generación del colegio, ¿no? Pero hablar de estas figuras tan sensibles al arte, enfrentarse y ver de repente una obra maestra interpretada, ser los primeros oídos en escuchar, imagino que la recepción y más encima en vivo, ¿cierto? Porque nosotros por último a veces tenemos la suerte, no sé, sabemos de este gran concierto de Raúl que fue grabado, entonces podemos verlo y aún así nos conmueve o nos quedamos para adentro con alguna interpretación. Pero haber visto ahí en vivo, así al lado tuyo, Chopin, Alice o Brahms, entre ellos, ¿cierto? Verlos tocar estas obras que son nuevas, ¿cierto? No es como uno decir, oh, la balada 1, qué bonito. Que algunos te van a decir, oye, qué bonita música, oye, la del pianista, te van a decir mil cosas. Sí. Ahí tú estar escuchando, esto no lo he escuchado nunca, nunca antes, de haber sido tremendo. Yo te iba a proponer también, sí, perdón, tú. Música sin precedentes. Armónicamente todos estaban explorando ahí, no tenían cómo influenciarse a sí mismos, a menos que vayan a una velada a ver, pero música de un polaco, de un alemán, aún ahí las distancias eran grandes. Sí. No, incluso ahí mismo, por ejemplo, que Schumann, que era, como te digo, bueno, uno detalle esto de esta revista, porque era tan importante, era porque si bien la crítica musical venía desde antes, se había hecho siempre, no se acostumbraba a ser hecha por músicos. O sea, cuando tú veías textos musicales, no era hecho por músicos profesionales. Y esta revista, este espacio, era tal. Entonces, este diálogo constante entre obras hacía que en esa época, lo que es la crítica musical, el hecho de ir a una obra y criticarla, tuviera un espacio muy relevante. Pasó con Schumann hacia Wagner, por ejemplo, que en un principio lo encontró, le chocó un poco, decía de Wagner que era un compositor que era incapaz de hacer 4 compases o 4 acordes sin que fueran bonitos por sí, sin embarrarla entre medio. Y al tiempo, el mismo Schumann, después de escuchar, de ver las partituras, terminó diciendo, oye, parece que en realidad este tipo tiene algo que decir. Con el estreno de Tannhäuser, comenzó a sentir algo como muy especial.
te decía que quería proponer un poquito, o sea, desde mi lado, obviamente podemos ir abarcando tanto de la música, pero hay un aspecto que hoy en día es difícil, hay dos aspectos bien míticos sobre la vida de Schumann y que parecen influir mucho. Uno es su carrera de pianista, ¿cierto? Que este tipo que iba como avión aparentemente, que decíamos que era un gran virtuoso, el posible gran pianista de Europa, según uno de los grandes técnicos, maestros ahí, y también, bueno, que podemos hablar un poquito ahí, hay harto mito, hay varias teorías, no hay nada cierto hoy en día sobre su posible lesión, y el otro también, bueno, fue del cual puedo hablar un poquito yo, su inestabilidad mental, que terminó siendo los clavos de su tumba. Es decir, Schumann desde el principio, desde mucha juventud, pareció explorar lo que hoy en día muchos críticos o mucha gente estudiosa podría afirmar que es lo que conocemos ahora como bipolaridad. Tenía estos estados de tremenda exacerbo, donde era el genio compositor. O sea, él se sentaba y cuando componía tenías una forma de componer súper atravesada, o sea, tenía una melodía, la escribía y escribía la armonía inmediato, y no se iba, no salía del piano, no salía su partitura hasta que terminaba la obra, algo súper extraño, súper distinto a otros compositores que abarcan de a poco. Y terminaba eso y entraba en estados de depresión profunda, era imposible sacarlo de una cama, lloraba, cerraba las cortinas durante meses. Y estos giros, propio con las cosas que pasan en la vida, la muerte de su madre, la muerte de su hermano, algunos fracasos, por así decir, comillas, de no entender su obra, hicieron que él mismo fuera teniendo muchas dificultades y él mismo fue vislumbrando poco a poco que al parecer él tenía un pavor por los manicomios. Tenemos que imaginar igual cómo era una casa de enfermos mentales, para decirlo de manera quizás más. Él tenía pavor desde muy joven, le tenía fobia. En un lugar donde vivió tenía una visión a uno y le parecía terrible y escribía cartas de lo espantoso que era estar cerca de un lugar. ¿Quién diría que él en sus 40 y tantos años iba a terminar en uno? Bueno, y eso quería contar, que esos cambios de registro parecen influir mucho en su música, pero creo que contaros un poquito lo de su carrera pianística. Sí, pero antes de eso quería corroborar ahí eso que tú estabas diciendo de que, mira, en la universidad llegó un canadiense que había hecho un trabajo sobre la producción musical de Schumann. Y estaba como en estadística y era impresionante verlo como en la estadística, porque bueno, era como... Son así unos... Sí, Sí, era en un año, así, 1830, 1832, no sé, 40 obras, dos conciertos, una sinfonía, así. Después, 4 años, nada. Después, 2 años más, hubo otra sinfonía más, 10 piezas por acá, un método por allá. Así era el estado del mismo se podía ver en esa estadística, así de cómo era. Si claro, sí. nosotros ahora podemos llamar de muchas maneras lo que tal vez podía haber tenido Schumann, no lo podemos saber exactamente, pero bueno, según sus cercanos, lo que él decía era que estaba todo el día escuchando música, que se le venían, Escuchaba y voces. que se le venían las músicas más maravillosas que él había nunca oído jamás y la música más terrible que parecía venir directo del infierno. Entonces, cabe también destacar de que él mismo se da cuenta como de lo que estaba padeciendo en ese momento y él opta por irse a encerrar. Él le dice en unas cartas en el diario de Clara Schumann, hay fragmentos de su historia donde ella cuenta que Schumann se percibía su estado, accede y primero se intenta tirar al río, que no le resultó, se intenta suicidar, y luego de eso dice, Sí. no, ya tengo que internarme y todo. Sin embargo, creo que su enfermedad no era tan severa como se pensó, porque el médico que le tocó lo hizo, pero trizas. Lo sometió a típicas cosas que le hacían a las personas que supuestamente estaban enfermas, como para calmarlo, desde que le pegaban, lo maltrataban,
le experimentaban, era así la cosa. Entonces, La medicina era dura. era dura, y sobre todo que no era una medicina, no sé, ahora la medicina está súper bien encaminada con todos los descubrimientos y la tecnología que hay, pero cuando no había eso, el único recurso que tenían era la experimentación, y con los únicos que podían experimentar eran con los mismos enfermos. Entonces, no lo pasó bien. De hecho, Brahms cuenta que en una visita con su amiga, no me acuerdo de los nombres, fueron dos personas más a verlo, y él parecía estar bastante bien recuperado, y él pensaba, Brahms, que lo iban a dar de alta en poco tiempo. Sin embargo, pasaron meses en que después de esa última vez que lo vieron bien, pasaron meses, y después cuando lo volvieron a ver estaba completamente así, ya en la penumbra, así, al borde de la muerte. Entonces... No, debe haber sido muy heavy, muy heavy. Hay que ponerse en la imagen, o sea, no sé si alguno ha ido a un hospital psiquiátrico ahora, es una experiencia, a mí me tocó tocar alguna vez. Pero imagínense el de la época. Hay algunos retratos narrados, ¿cierto? De lo que es esta experiencia, como tú dices, de experimentación, con lo que era el último escalón del ser humano, ¿cierto? El ser humano con estados mentales complejos era un escalón menor socialmente, por así decir, te daba todo el derecho a que vivieran de una manera miserable. O sea, lo que tenemos claro hasta hace muy poco es que en todos estos laboratorios mentales la gente solo empeoraba, nada más. Tú no ibas a sanarte ahí, no ibas a salir de alta, era un lugar, una especie de hospedaje donde te ibas convirtiendo peor, y él tenía estos momentos propios de su vida, ¿cierto? Su vida, donde compuso incluso dentro, pero terminó arrebatándole totalmente la vida, y como tú dices, llegaba un momento en que era irreconocible en todo el sentido mental y paristético. Otro detalle ahí sobre la salud de la época, estamos claros que Schumann era un gran compositor, pero posiblemente no sabía mucho. Él tuvo estas dificultades, como te digo, musicales, manuales, y entre una de las teorías, tanto como la del aparatito que se hizo y todo, es que él se podría haber hecho una operación a los tendones, una operación de los tendones de esa época, ¿no? Y que él mismo se hizo cortes y él mismo se suturó, tratando de ver el movimiento de este dedito, de lo cual hoy sabemos que posiblemente estas distonías, ¿cierto? Que es una cosa más compleja, neuronal, pero él tratando de mecánicamente hacer funcionar, así de heavy era la época. O sea, tengo un dolor, oye, no puedo mover un músico, a ver qué pasa aquí, vamos a abrir, así de impactante. Sí. Bueno, ahí podías contar un poquito, Sí, bueno, lo cual quizás yo digo, sí, dale, dale. bueno, es un poco lo que empezamos cuando empezamos a estudiar un instrumento y llevamos años practicándolo, empezamos a ver que empecemos a sentir y a entrar en conciencia con nuestro cuerpo. Ese es el tema, pues nosotros no conocemos nuestro cuerpo. Pues, desde que nacemos hasta que morimos es un descubrimiento constante del cuerpo. Entonces, cuando eres músico y empiezas a tocar y ves que el dedo 4 te cuesta levantar más que los otros dedos, te empiezas a preguntar por qué. Por eso que la técnica tiene que ser desarrollada por un buen profesor que te explique todas esas cosas, que te explique anatómicamente cómo está constituido tu cuerpo, por qué el cuerpo funciona. No sé, por ejemplo, si muevo el dedo 4, todos pueden experimentar que no se puede mover el dedo 4 sin que Solo. el dedo 5, por simpatía, se va a mover. Y es porque los tendones están conectados acá. El dedo 4 el dedo anular está conectado con el dedo medio, y el dedo meñique casi a ras del nudillo. Entonces, claro, para él debió haber sido, a ver, ¿por qué? A lo mejor, de hecho, también tenía al lado una tremenda pianista que probablemente le facilitaba todo, le era fácil todo, y decía, pero a ver, ¿por qué a mí me cuesta el dedo 4 o a ella no, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Y ahí él cayó en muchas prácticas dañinas que terminaron de tendinitis, terminaron probablemente en algo peor, y terminó perdiendo la movilidad de ese dedo. Sí, terrible. Sobre todo por lo que tú cuentas, que hoy en día se sabe cuando hay una dificultad. Aún así, los músicos estamos súper expuestos constantemente
porque no trabajamos muchas veces, salvo cuando tenemos un susto, ¿cierto? Nos pasa algo cercano y decimos, oye, a ver qué pasa acá, me duele la espalda esto, ya tenemos la experiencia de tantos músicos. Pero es curioso, quería contar este detalle que Schumann en su juventud muy pronto no sentía ninguna atracción por la composición musical. Y el hecho de haber terminado con la carrera de manera tan abrupta, muy joven, 23 años, de decir, este dedo está paralizado y no se me mueve, no hay caso, y cada invento que se hacía Schumann era peor, Sí. era terrible, si era, Sí. intentaba hacer cosas y la embarraba. Se amarraba el dedo, Se colgaba una cuerda, sí. se quedaba durmiendo con el dedo colgado, ¿sí? No, es una locura. Bueno, todos hacemos locura. Por ejemplo, yo tuve un problema una vez en un dedo y me hice un aparatito y estuve durmiendo meses. Me funcionó una vez, estuve durmiendo meses con el dedo entablillado. Era para dormir porque se me recogía en la noche. Está algo muy parecido, pero que no es neuronal, ¿cierto? Que era por inflamación. Y al final se curó bien. Pero imagínate, no, era brutal esa época. Pero esto hizo que llevara su talento musical a la composición, y no sé si para Schumann esto es un alivio, al parecer en su día no lo fue, pero no sé si estaríamos hablando de Robert Schumann de la manera que estamos hablando si él no hubiera sido compositor. Podríamos haber hablado de él como uno de los grandes pianistas, ¿cierto? Como hablamos de los herederos de Beethoven, cuando hablamos de sus maestros, del discípulo, y que después fue Schnabel y Krauss, y hablamos de una herencia de Raúl, y hablamos de grandes pianistas, que por ejemplo tú en el caso de Increíbles, ¿cierto? Hay una literatura maravillosa de metodología, y tú dices, no, este libro es bueno porque este tipo fue discípulo de Liszt, o discípulo del discípulo de Liszt, qué sé yo. Pero Schumann hoy en día es una figura relevante como creador musical, y esto de alguna manera, no quiero justificarlo, pero tal vez se debe a esta interrupción de su carrera pianística, de no poder realizarla de un ejemplar y tener que llevar toda esa genialidad, todos esos estados de locura, todo eso a partituras, a notitas. Porque es muy tardío cuando Schumann comienza a estudiar armonía. Armonía y contrapunto no fue en su primera etapa, la verdad no le interesaba. Así que a veces hay caminos en la vida que no se pueden, nadie los va a escoger, él no lo hubiera escogido, pero por suerte tuvo la determinación para nosotros, que podemos disfrutar de su obra, de eso, de ver ese talento llevado a otra faceta de la música y que podemos disfrutar hoy en día. Oye, Jean Paul, creo que nos quedan pocos minutos, nos quedan como 5 o 10 minutos. Porque podríamos quedarnos toda la noche hablando de Schumann, así que vamos a hacer una ronda de consultas, los que nos están mirando, porfa, hablen, si quieren Digan algo. compartir algo tal vez que no hayamos dicho, como por ejemplo que la balada de hecho que tocó Chopin, la balada del sol menor, está dedicada a Robert Schumann. Y la Kreileriana Ya, mira, no sabía. está dedicada a Chopin. Ya, mira, lo de la Keilerana lo sabía, pero lo de la balada no tenía idea. Mira, para que veas. Schumann. Mira, yo por ahora lo que te puedo comentar a la gente que está ahí es que me comprometo a esta semanita subamos una clase de apreciación de las que me toca hacer los días jueves, abiertas sobre alguna obra de Schumann, para sacar un poquito de esta cantidad de cosas que hay sobre su música. Me gustaría, por ejemplo, hablar de su concierto para violonchelo, que tiene cosas súper fascinantes. Tiene, por ejemplo, esta pugna que había entre Schumann y Wagner, que les digo yo que Schumann lo miraba de lejos. Igual Schumann en su concierto se adelantó al famoso acorde de Tristán y Isolda, sin saberlo, sin quererlo, en el primer tema del violonchelo. Y aparece esto, obra que él no pudo escuchar nunca, fue estrenada 4 años después de su muerte. Y bueno, hay cosas muy interesantes que hay ahí, así que yo creo que nos ponemos de acuerdo para que ustedes sigan acá en el Instagram del conservatorio, porque de aquí al jueves, viernes, vamos a poner una clase de una horita más o menos sobre alguna, me parece esa obra, pero si alguien propone otra obra y me hace estudiar de más, podemos compartir algo ahí. Así que yo propongo eso desde ya. Dice que en el álbum de la juventud de Schumann hay una pieza que se llama Recuerdo, que se la escribió a su amigo Félix Mendelssohn, que era muy, muy amigo. Era muy amigo. Muy amigo, muy amigo. Y el día de su muerte. Le afectó mucho la muerte. Le afectó mucho, terriblemente. Sí.
Así es. Así que eso, o sea, cerramos Oye, porque parece que no hay ninguna... Jean, sí, Jean Paul, te quería hacer una pequeña prueba. Si tú hay gente acá que no ha escuchado a Schumann o no ha disfrutado, ¿qué le dirías a una persona que salga de acá y diga, anda a escuchar Schumann? ¿Qué le una obra de todas las que hay? Juégatela. Una obra, yo creo que las escenas infantiles. Wow, sí, sí, Escenas infantiles totalmente, sí, es muy, muy bello. que es como para todo tipo de público. Es para los niños y para los adultos, como que desde cuando yo era chico la escuché de una manera, después cuando crecí y era más joven la escuché de otra manera, ahora la escucho de otra manera completamente diferente y es súper, 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 súper interesante. Acá dice el Opus 12, Fantasía Stuck, increíble cómo representa su carácter. Ah, Fantástico. claro que sí. Sí, desde el comienzo, desde la primera obra, al carácter como va cambiando una a otra, es impresionante, una de mis favoritas esa. Sí, bueno, mira, Sí, totalmente. yo por mi parte les recomiendo también el concierto para piano en la menor, que es una joya. La Kreileriana también. Sí. Escucha, todo el Schumann de la primera parte, Todo sí, sí. todo el Schumann del Opus 1 al Opus 30 es increíblemente apasionante y maravilloso. No quiero decir que lo otro después no, pero es un No, no, redundante, estamos jugando. ahí como que expresa toda su creatividad, explotó en ese momento y se crearon esa obra. Lo otro Sí. que recomiendo es los diarios de Clara Schumann, son muy profundos, Leerlos, muy entretenidos, son fascinantes, sí. cuenta muchas anécdotas, su visión con respecto al matrimonio, porque ellos se llevaban por bastantes años de diferencia y el papá se opuso completamente a que se casaran. Entonces está la visión, Cosas de músicos. la visión de Schumann con el matrimonio, la visión de ella, que todavía no era mayor de Sí. edad y que se quería ir con él, pero no podía. Sí. Están en español, en internet, ustedes las pueden buscar, están todas las cartas, incluso están en YouTube, narradas, comentadas, así que no hay excusa para poder escucharlas y poder verlas. Yo esa invitación les hago desde ya. También yo mismo hablaría ahí de, por ejemplo, interesante, hay unos cuartetos con piano, que si tocan una versión en vivo ahí, la música de cámara de Schumann es una maravilla. El diálogo que logra, los estados de paz, son para volverse locos, son música increíble. Así que hay Y un cuarteto ahí que es un trío, para cuerdas y piano. uf, es que es una locura, es demasiada belleza. Yo siempre tuve este problema me tocaba con mi onda de que esto de dirección, encontrarme partituras de Schumann y eran difíciles. Y cuando empecé a ver la música de cámara, dije, oye, no, ahí eso me permitió entender un poquito este universo de emociones que es tan difícil de entender, tratar de interpretar, pero que está ahí, pues, que uno puede conectar con ello. Acá hay otra pregunta de un pensador oculto. Para ustedes, ¿cuál es la mejor obra de Schumann? Juégatela, tírate una, aunque nos equivoquemos. No, yo no me la juego, yo no me la juego. Dale, juégate. Ya, ya. No, mira, es que hay etapas. Mira, yo por ejemplo el domingo pasado, no sé lo que saben, tengo un programa de radio en la radio gratísima, el domingo pasado, recién ayer, puse el concierto de piano, en la menor, una interpretación de Murray Peraya, increíble pianista con Bernard Haitink en la dirección, y fíjate, cuando yo preparo el programa, no tengo el tiempo de escuchar la obra completa. Generalmente escucho las obras completas o las aprecio en su totalidad cuando estoy grabando, cuando estoy transmitiendo. Y aluciné. Decía, pero ¿cómo no puse esta obra antes? Debería haber estado el primer programa, desde el tema del primer movimiento. Así que si tú me preguntas ahora específicamente, no digo que sea la mejor, pero si tú me dices, escucha algo, escucha el concierto, no le digo que se metan al programa, sino que escuchen la obra. Sí, Y a propósito de eso, Jean Paul, yo para mí, los tengo que dejar, sí. sí, sí, dale. O sea, ahora No, dime. despidámonos. Yo ahora me la voy a jugar, pero es por el momento en que estoy ahora. Kreileriana. Sí, que sí, eso es, esa. Ya, buena, sí. Kreileriana. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo tengo transmisión ahora en 2 minutos más del programa de jazz, así que tengo que salir Ya, pues, para acomodar rápidamente y tirar. los dejamos invitados. Y eso, Ya oye, va a realizar Jesús ahora en la radio gratísima. radio gratísima, sí, y lo pueden escuchar. No puedo poner el link porque me tiene baneado en Instagram, pero si se meten a www.batuta.c o busquen en Spotify. Spotify,
en Evox, en Apple Podcasts, pongan Momentum Jazz y me pueden escuchar ahí en directo ahora, Sí, en 2 minutos. Me tomo un sorbo de café y salimos. todos sus comentarios y todo. Saludos, Constantino. Nos mandó ahí saludos. Saludos. Saludos, Constantino. Sí. Oye, Constantino, vuelve. un, un gran abrazo, Jean Paul, un gusto. Tú, A ver si hacemos otras charlitas, ¿cierto? charla. Saludos a todos y a escuchar a Robert Schumann. Ahora, de aquí a... Eso, Chao, Jesús. Schumann. Escucha el Schumann. Chao, compadre. Bueno, me despido de todos. Gracias por haber asistido a escuchar Schumann entonces. Hay unas películas de Robert Schumann que yo no he visto, así que lo puedo recomendar. Así que hay un libro de la vida de Robert Schumann también. Así que métanse en él porque es un gran ser humano que vale la pena. Y sus libros y anécdotas. Así que un gran abrazo a todos, quédense en casa, buena cuarentena y nos vemos en otro capítulo de entrevistas y conversatorios con músicos. Quédense atentos que vamos a subir algunos videos del álbum de la juventud de Schumann de algunos de mis alumnos que se están estudiando, así que lo vamos a subir ahora y tal vez ahora si me estudio un poquito la Kreileriana subo un pedacito. Así que un abrazo a todos y nos vemos.